Desde morro me dijeron que la fórmula del éxito era simple. Estudia, saca buenas calificaciones y trabaja duro. Punto. Era casi una religión familiar. En mi casa, los diplomas eran como trofeos de guerra. Se colgaban en las paredes junto a las fotos de los bautizos y los cumpleaños. Para que veas que el esfuerzo siempre paga, decía mi mamá cada vez que me veía desvelado con los libros. Y yo le creí. Le creí con la inocencia del que aún no sabe que el mundo no paga con justicia, sino con jerarquías invisibles. Me gustaba estudiar. O al menos eso creía. Me gustaba que me dijeran qué listo eres. Me gustaba sentir que iba por el camino correcto. Saqué buenas notas, me gané becas, fui el primero de mi familia en entrar a la universidad. Todos estaban orgullosos. Mi papá lloró el día que me entregaron el título, y yo juré que ese momento era el inicio de algo grande. Lo sentí en el pecho, como si en ese papel estuviera el mapa de mi futuro. Pero nadie me dijo que ese mapa no servía para llegar a ninguna parte si no sabes cómo se mueve el dinero. Al principio, todo parecía funcionar. Conseguí un trabajo de oficina con aire acondicionado, credencial y un sueldo fijo. Sentí que había cumplido mi parte del trato. Pero conforme pasaban los meses, algo se empezó a torcer. Me di cuenta de que el sueldo apenas alcanzaba. Cada quincena era una carrera de supervivencia. Pagaba renta, comida, transporte, y el dinero desaparecía como por arte de magia. En las reuniones familiares, todos me seguían diciendo, ¡qué orgullo el licenciado! Y yo sonreía, aunque por dentro hacía cuentas mentales de cuánto me faltaba para llegar al fin de mes. Había noches en que abría la app del banco solo para mirar el saldo y sentir esa punzada en el estómago. Una vez, literalmente, me quedé sin saldo suficiente para comprar unas papas y una soda en el Oxxo. Sonreí nervioso frente al cajero y le dije que mejor no. Pero por dentro me ardía la vergüenza. Tantos años estudiando para eso. Me convencí de que era una mala racha. Así que decidí mejorar mi perfil. Me inscribí en una maestría, luego en un diplomado, luego en otro curso en línea. Pensaba que el siguiente título sería el que finalmente me abriría las puertas del éxito. Pero cada curso era otro gasto, otra deuda. Mientras más estudiaba, menos dinero tenía. Y más grande se hacía el hueco entre lo que me prometieron y lo que realmente vivía. A veces, en el transporte de regreso, veía a los comerciantes que subían a vender dulces o agua. Y me daba una mezcla de pena y envidia. Pena porque yo, con mi educación superior, creía estar por encima. Envidia porque ellos al menos sabían vender. Yo solo sabía obedecer. Mis días se repetían con una monotonía casi cruel. Despertador a las 6:30. Tráfico, oficina, reportes, juntas sin sentido, salida a las 7. Cansancio, microondas, televisión, dormir. De lunes a viernes era un ciclo cerrado, una rueda de hámster elegante. Los fines de semana eran una ilusión de descanso, lavar, limpiar, pagar pendientes. Mi cuerpo funcionaba, pero mi mente estaba anestesiada. Sentía que algo me faltaba, pero no sabía qué. Había compañeros que se emocionaban por los bonos o los ascensos. Yo también fingía entusiasmo, pero cada vez que hablaban de crecer dentro de la empresa, sentía una punzada en el pecho. No quería crecer ahí. Quería salir, pero no sabía a dónde. Era como estar en una habitación con la puerta abierta, pero sin valor para cruzarla. Empecé a notar pequeños síntomas de agotamiento. Dolores de cabeza constantes, insomnio, apatía. Un día, mientras comía frente al escritorio, me quedé mirando la pantalla y me di cuenta de que no tenía idea de qué hacía ahí. Mis dedos se movían por inercia sobre el teclado, pero mi alma estaba en otro lado, en un lugar que ni siquiera sabía describir. Una noche, mientras esperaba en la fila del Oxxo, con los audífonos puestos y la cabeza llena de pensamientos, me golpeó la pregunta que lo cambió todo. ¿Por qué chingados nadie me enseñó a hacer dinero? Así, sin aviso, como un golpe seco en el pecho. Me quedé quieto, con la mirada perdida en los refrigeradores. En la escuela me enseñaron a memorizar fórmulas, a citar autores, a resolver ecuaciones imposibles. Pero nunca me enseñaron cómo se genera riqueza. Ni cómo invertir, ni cómo funciona el dinero. Nadie me explicó que puedes ser brillante académicamente y seguir siendo pobre toda la vida. Salí del Oxxo con un nudo en la garganta. En el camino a casa, todo me pareció una farsa. La universidad, el empleo, la rutina, el sistema entero. Recordé las palabras de mis profesores, todos con títulos enormes, corbatas elegantes, pero su mismo coche viejo en el estacionamiento desde hacía años.
¿Eso era el éxito? ¿Convertirte en un experto en teoría mientras sobrevives con lo justo? Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo con una mezcla de rabia y tristeza. Me sentía estafado. Pero no sabía a quién reclamarle. Nadie te obliga a seguir el camino tradicional. Lo haces porque te enseñaron que era el único. Y cuando descubres que no lo era, ya es tarde. Tienes deudas, responsabilidades, miedo. Empecé a leer sobre finanzas personales, así por curiosidad. Pero al principio todo me sonaba a chino. Ingresos pasivos, apalancamiento, activos, diversificación. Sentía que había un idioma entero que nadie me enseñó. Un lenguaje secreto del dinero, reservado solo para unos cuantos. Y yo, con todos mis títulos, me sentía analfabeta financiero. Lo peor era que nadie a mi alrededor parecía preocupado por eso. Mis compañeros seguían hablando de sus vacaciones, de los nuevos gadgets, de las promociones del súper. Cuando intenté sacar el tema de inversiones o ahorro, me miraron raro. Uno hasta se rió. Ay, güey, tú y tus teorías conspiranoicas. Pero yo ya no podía hacer como que no veía. Empecé a sospechar que el sistema estaba armado así a propósito. Que había algo detrás de toda esa narrativa del trabaja duro y serás exitoso. Algo que beneficiaba a otros, no a nosotros. En los días siguientes, la rutina me resultaba más insoportable. Cada vez que mi jefe hablaba de oportunidades de crecimiento, yo solo pensaba, sí, de su bolsillo, no del mío. Cada vez que veía mi nómina con los descuentos, me hervía la sangre. Y cada vez que recordaba los años que pasé estudiando, me dolía el alma. No sabía cómo, ni cuándo, ni con qué, pero esa noche en la fila del Oxxo marcó el inicio del fin. Ya no quería ser un empleado ejemplar. Quería entender el juego. Quería aprender las reglas que nunca me enseñaron. Quería dejar de ser el borreguito que estudió para ganarse un lugar en una granja que no era suya. Y aunque aún no lo sabía, estaba a punto de descubrir que el conocimiento que realmente importa no se encuentra en los libros que te hacen leer, sino en los que te prohíben entender. El punto de quiebre no llegó con una tragedia grandiosa, sino con el tipo de golpes que parecen pequeños pero te van partiendo por dentro. Todo empezó un martes cualquiera, de esos en los que el tráfico huele a frustración y el café a resignación. Llegué a la oficina y encontré un correo de recursos humanos con el asunto reestructuración interna. Me tembló el pulso. No era un despido, no aún, pero anunciaban recortes de presupuesto y ajustes salariales temporales. Traducido, menos dinero, más trabajo. Abrí el correo 3 veces. Lo leí línea por línea, tratando de encontrar una frase que lo suavizara. No la había. Me quedé mirando la pantalla con esa sensación agria que se siente cuando el estómago y la dignidad se revuelven al mismo tiempo. A mi alrededor todos fingían normalidad. Nadie decía nada, pero el aire olía a miedo. Esa tarde, al salir del trabajo, me encontré con un viejo amigo de la universidad. No lo veía desde hacía años. Estaba diferente, relajado, bien vestido, con una sonrisa tranquila. Nos sentamos a tomar un café, y en los primeros minutos me di cuenta de que su vida iba por otro carril. Me contó que había dejado su empleo hace tiempo y se había metido a eso de las inversiones y los negocios digitales. Yo lo escuchaba entre curioso y escéptico. ¿Y te va bien con eso?, le pregunté, esperando que dijera algo que confirmara mis prejuicios. Me va, libre, respondió. ¿Libre? Sí. No soy millonario, pero ya no dependo de que un jefe me dé permiso para vivir. Me reí con nervios. Pensé que hablaba desde el privilegio, pero cuando me contó cómo empezó, me cayó una cachetada de realidad. No venía de dinero, venía del mismo sistema que yo, solo que él se había hecho la pregunta que yo apenas empezaba a entender. ¿Por qué nadie nos enseñó a hacer dinero? No les conviene, me dijo con la voz calmada, como si explicara algo obvio. ¿A quién no?, le pregunté. A los que controlan todo, papá. Imagina un mundo donde todos supieran cómo generar ingresos, cómo invertir, cómo crecer. ¿Quién va a querer ser empleado? ¡Pum! Así, literal, sentí como si me abrieran la cabeza con una llave inglesa. Esa conversación se me quedó tatuada en la mente. No dormí esa noche. Me repetía la frase. No les conviene que sepas de dinero. Al día siguiente fui a trabajar con la mirada perdida. En las reuniones ya no escuchaba las instrucciones del jefe, sino un eco constante en mi cabeza. El sistema está armado, pero no para ti. Y cuanto más observaba, más sentido tenía. Nos entrenaban para ser obedientes,
para medir nuestro valor en horas trabajadas, no en resultados ni en creatividad. Nos domesticaban con bonos y promociones mínimas, y nosotros felices peleando por migajas como si fueran trofeos. En los almuerzos, mis compañeros hablaban del nuevo celular en oferta, del auto que iban a sacar a crédito, del viaje que pagaban en 24 meses. Y yo solo pensaba, el sistema funciona perfecto. Nos da juguetes a plazos para que sigamos corriendo detrás del hueso. Pero el verdadero quiebre llegó semanas después, cuando el recorte se hizo efectivo. Perdí el bono mensual, no el empleo, pero sí esa pequeña ilusión de respiro económico. Lo peor no fue el dinero, fue la sensación de impotencia. Trabajaba igual, o más, pero ganaba menos. Ese mes no me alcanzó para cubrir la renta completa. Llamé al casero, con la voz más falsa de calma que he tenido. Me dio 3 días de prórroga. Colgué y me senté en el piso de la sala. El eco de la casa me pareció un recordatorio cruel de mi fracaso. Empecé a preguntarme si todo lo que había hecho tenía sentido. Tantos años de estudio, tantos desvelos, tanta obediencia. Y ahí estaba yo, un adulto con título, maestría y posgrado, rogando por 3 días más para no quedarme sin techo. Mi autoestima se desplomó. Caminaba al trabajo con la mirada baja, evitando el espejo de los escaparates. Un día, al revisar mi correo, me encontré con una promoción de un curso en línea sobre educación financiera para principiantes. Lo abrí por impulso. Costaba menos que una cena en restaurante. Dudé unos minutos. Pensé en todo lo que había gastado en títulos que no me sirvieron para ganar dinero. Y con un acto de fe le di clic a comprar. Esa noche empecé el curso. El primer módulo se titulaba La mentira del trabajo duro. Me reí. Sonaba a cliché, pero conforme el tipo hablaba, sentí una mezcla de enojo y alivio. Decía cosas que nadie me había dicho jamás. Que el sistema educativo fue diseñado por empresarios, no por filósofos. Que las escuelas te enseñan a obedecer horarios, no a pensar. Que la educación financiera es peligrosa para quienes quieren mantener el control. Y lo peor, tenía razón. Recordé las clases de la universidad. Las horas que pasé resolviendo ecuaciones absurdas, memorizando teorías que nunca volví a usar. Nadie me habló de impuestos, ni de inversiones, ni de ingresos pasivos. Ni una sola vez escuché la palabra libertad financiera. Empecé a obsesionarme con el tema. Veía videos, leía libros, escuchaba podcast. Cuanto más aprendía, más me enojaba. Todo tenía sentido. El sistema estaba perfectamente armado para mantenernos ignorantes del dinero. Nos enseñaban a trabajar por él, no a hacerlo trabajar por nosotros. Un día, en la comida, le conté a mis compañeros lo que estaba aprendiendo. Les hablé de activos, de ingresos pasivos, de inversiones pequeñas. Me miraron como si les hablara de astrología. Uno se rió y dijo, «Eso es para ricos, güey». Nosotros con suerte llegamos a la quincena. Ahí entendí que el verdadero enemigo no era el sistema, sino la mentalidad. Que nos habían educado para creer que el dinero era malo, que los ricos eran corruptos y que el sacrificio era virtud. Y esa creencia nos mantenía encadenados, felices de ser esclavos con título. Empecé a probar cosas pequeñas. Abrí una cuenta de ahorro. Intenté vender un par de cosas por internet. Me inscribí a un curso gratuito de inversiones básicas. Pero cada paso era una batalla contra mi propio miedo. Miedo a perder. Miedo a que me tacharan de soñador. Miedo a aceptar que todo lo que había creído era mentira, una tarde. Hablando con mi amigo el inversionista, me soltó una teoría que al principio me pareció una locura. ¿Sabías que las universidades las crearon los millonarios? Me reí. ¿Qué? Sí, lo leí en un libro. Ellos necesitaban empleados capacitados, gente que hiciera el trabajo técnico, pero que no cuestionara el sistema. Por eso las universidades te enseñan todo menos dinero. Me quedé callado. Sonaba conspiranoico, pero tenía sentido. Todo encajaba. Te enseñan a obedecer, a memorizar, a seguir órdenes. Nunca a preguntar, nunca a arriesgarte. Te educan para ser reemplazable. Esa noche, abrí mis viejos títulos. Los saqué del cajón y los puse sobre la mesa. Los miré largo rato. Cada papel representaba un sacrificio, una promesa rota. En la esquina del último diploma, escribí con marcador: «No vuelvo a estudiar para complacer al sistema». Fue un acto simbólico, pero me hizo sentir vivo. Por primera vez en años, sentí que recuperaba algo de poder. Sin embargo, la vida no da tregua solo por tener claridad. Al mes siguiente, el casero subió la renta. Mi tarjeta de crédito ya estaba al tope. Y para colmo,
Me llegó una carta del banco con una comisión absurda. Estuve a nada de mandar todo al carajo y volver al modo zombie, pero recordé una frase del curso. Si estás harto de tu situación, conviértela en tu maestro. Y eso hice. Me senté una noche entera a hacer cuentas reales. Cuánto ganaba, cuánto gastaba, qué podía cortar. Me di cuenta de que vivía por encima de mis posibilidades, tratando de aparentar estabilidad que no tenía. Cancelé suscripciones, vendí cosas que no usaba, cociné en casa, y por primera vez me sobró un poco. No mucho, pero suficiente para sentir que no estaba totalmente atrapado. Lo usé para comprar otro curso, esta vez sobre inversiones pequeñas. Aprendí sobre fondos indexados, criptomonedas y sobre todo, sobre mentalidad. Me explotaba la cabeza cada módulo, no por lo complicado, sino por lo obvio que era todo. ¿Por qué nadie me enseñó esto antes? El primer intento fue un desastre. Invertí en una plataforma que resultó ser una estafa. Perdí el dinero que había ahorrado. Fue un golpe bajo, seco, directo al ego. Pasé una semana sin dormir, repitiéndome que era un idiota. Pero en el fondo, algo había cambiado. Ya no me sentía víctima. Me sentía aprendiz, y ahí, en medio de esa pérdida, descubrí una verdad que dolía y liberaba al mismo tiempo. El sistema no está diseñado para que ganes, pero tampoco puede detenerte si decides aprender por tu cuenta. Ese fue mi verdadero punto de quiebre. No el recorte de sueldo, no la deuda. Fue entender que la ignorancia era la jaula más rentable del mundo, y que yo había vivido feliz dentro de ella, creyendo que era mi casa. Aprender a ganar dinero sin que te hayan enseñado es como tratar de armar un mueble sin manual, con piezas que no encajan y tornillos que parecen sobrar. El primer golpe serio me lo dio una estafa pequeña pero humillante. El segundo, una cadena de errores míos que ya no pude seguir atribuyendo al sistema. Culpar afuera era cómodo. Lo difícil fue mirarme al espejo y decir, también soy parte del problema. Después de perder ese primer ahorro en una plataforma dudosa, juré que jamás volvería a confiar en promesas de rendimientos mágicos. Me puse una regla. Si una inversión no la puedo explicarle a mi abuela en 10 minutos, no la toco. Sonaba brillante. A la semana casi la rompo. Un amigo de un amigo me invitó a entrar a un fondo privado que pagaba 8% mensual con riesgo controlado. El pitch estaba cubierto de palabras que antes me apantallaban. Diversificación, arbitraje, volatilidad amortiguada. Respiré hondo. Abrí mi libreta y escribí. Explicar a la abuela. Me escuché en voz baja. Abuela, voy a dar dinero a unos desconocidos que dicen que con magia financiera me darán un 8% mensual. Pero si sale mal, pues perdí. Me reí solo. Cerré el chat con un gracias, paso. Sentí un músculo nuevo ejercitarse. El de decir que no. Pero si el aprendizaje financiero avanzaba, el emocional iba cojeando. Vivía entre el miedo y la euforia, subido a una montaña rusa invisible. Un día quería renunciar y perseguir mis sueños. Al siguiente, quería aferrarme a la quincena aunque me encogiera el alma. Me costaba aceptar que ninguna decisión me salvaría por arte de magia. Hice lo único que podía, construir hábitos. Abrí un archivo y lo llamé Operación Salir del Laberinto. Listé 3 columnas, ingresos, ahorros, habilidades. Tenía más huecos que contenido. Me dolió. Luego, empecé a llenarlos con lo que sí tenía. Escribir bien, explicar cosas difíciles con palabras simples, escuchar. No suena rentable, pero era lo mío. Me puse metas ridículas para cualquiera que viva de comisiones suculentas, pero heroicas para alguien que temblaba al abrir su banca móvil. Ahorrar 10% pasara lo que pasara. Vender algo cada semana, lo que fuera. Libros que no usaba, una mesa vieja, mis apuntes resumidos en un PDF. Leer 30 minutos diarios de un libro de dinero y 30 de psicología. Me volví un poco monje. Dormía menos Netflix, más lectura. Menos queja, más lápiz. El primer tropiezo serio con mi nueva disciplina llegó disfrazado de premio familiar. Un viaje imperdible en 12 meses sin intereses. Mis papás estaban emocionados. Mis hermanos ya habían dicho que sí. Yo miré el folleto y sentí el niño antiguo en mí rogando por pertenecer. El adulto, con la calculadora en la mano, dijo, si lo pagas, te comes tu fondo de emergencia. Sentí un nudo en la garganta. Dije que no. Hubo silencio al otro lado. Mi mamá lanzó un qué codo, hijo. Mi hermano remató con el clásico, pues por algo estudiaste, ¿no? Corté la llamada y me fui a caminar. Me ardían las orejas. Lloré de coraje por la calle.
Me repetí que estaba construyendo algo más grande que un viaje. A los 3 meses, ese fondo pagó una reparación de emergencia del coche. Sin él, habría volado a una tarjeta. Fue un golpe de realidad. A veces la libertad se construye diciendo no a cosas bonitas. El segundo tropiezo fue más técnico. Empecé a compartir en redes pequeñas notas sobre lo que iba aprendiendo. Diferencia entre activo y pasivo, en cristiano. Cómo dejar de pedirle permiso al banco. Usaba humor, ejemplos. Contra todo pronóstico la gente leía. Empezaron a llegar mensajes. ¿Das asesorías? Dije que no. ¿Quién era yo para asesorar? Un día un chavo insistió. No quiero un gurú. Quiero alguien normal que me explique sin humillarme. Me dio miedo aceptar dinero por algo que aún no dominaba. Hice un acuerdo conmigo. No vendo lo que no practico. Le propuse un intercambio. Yo le ayudaba a armar su presupuesto y él me daba retroalimentación brutal. Aceptó. Pasamos 2 horas por videollamada. Cuando terminó, me dijo, «Güey, me quitaste una piedra del pecho». Colgamos. Me quedé con un subidón de dopamina y una duda. ¿Esto puede ser un ingreso? Abrí un formulario simple de reservas. Puse un precio simbólico y un título honesto. Presupuesto con tenis. Sin humos, con lápiz. Ese día nadie agendó. El siguiente tampoco. El tercero sí. Primer pago de alguien desconocido. Me sudaron las manos, pero lo hice. Al final, una reseña que decía, no me habló como si fuera tonto. Supe que había tocado un nervio. El del miedo de la gente a preguntar sin ser ridiculizada. Mientras tanto, en la chamba, la reestructuración siguió tensando la cuerda. Un jefe nuevo, joven, MBA en su firma de correo, energía de tiburón. Le presenté un proyecto para automatizar reportes y ahorrar horas del equipo. Me dijo que estaba bonito, pero que no era prioridad. 2 meses después, lo presentó como suyo en una reunión. Aplaudieron. Me mordí la lengua hasta casi sangrar. Esa noche me prometí que no volvería a dejar mis mejores ideas donde otros pudieran colgarse una medalla sin pagarme. Aprendí otra lección. Si produces valor, procura capturarlo tú. Llegó entonces el golpe de salud. Ansiedad con nombre y apellido. No fue un ataque cinematográfico, más bien un goteo que un día se volvió río. Corazón acelerado, manos frías, pensamiento en bucle. Me pasó en el transporte, sin motivo aparente. Me bajé 2 paradas antes, caminé, conté respiraciones, lloré detrás de un cubrebocas. Fui al médico por primera vez sin justificarlo con un resfriado. Me dijo que no era raro. La mente no es una máquina. No le puedes pedir que cambie de software sin reiniciar. Me indicó terapia y pausas reales. Subestimé esa receta. Cada vez que la ignoraba, la factura llegaba de noche con intereses. Aprendí a defender espacios. 10 minutos de silencio por cada hora de pantallas. Caminar sin audífonos. Cerrar el portátil aunque quedara un correo por responder. No me volvió invencible, pero ya no me sentía rehén de mí mismo. La siguiente caída fue un error de principiante que me costó dinero y reputación. Ofrecí un taller básico de finanzas a un grupo pequeño. Cobré poco por miedo. A la mitad, una participante me hizo una pregunta sobre impuestos que no supe contestar. Improvisé y me equivoqué. Al final, me escribió en privado para corregirme con un enlace oficial. Me ardió el orgullo. La llamé para agradecer. Me temblaba la voz. No pasa nada, me dijo. Me gustó tu enfoque humano. Solo cuida esos detalles. Cancelé el siguiente taller. Me tomé 2 semanas para estudiar lo que me faltaba. Armé una guía con referencias. Cuando regresé, abrí el taller con una confesión. Hace 2 semanas me equivoqué. Hoy vengo con la tarea hecha. La gente confió más. Aprendí la ley dura. La humildad es más rentable que la pose. En casa, el dinero seguía siendo un tigre al que había que mirar a los ojos. Empecé a separar cuentas con nombres ridículos que me hicieran reír. Salvavidas, fondo de emergencia. Deja de ser burro. Educación. Billetes con futuro. Inversión. Paga lo que debes. Deudas. Vida bonitas, caprichos. Cada transferencia era un pequeño acto de justicia conmigo. Los primeros meses se sentía como echar gotas a un balde con agujeros. Luego el balde empezó a llenarse. No por milagro, sino por obstinación. Vino el capítulo SAT. Abrí actividad empresarial para poder facturar mis talleres. El portal me recibió con su laberinto. Citas, contraseñas,
La fieleza que no es fiel si tu computadora decide odiarte. Me equivoqué en un régimen. Me rebotaron. Pasé 3 mañanas entre filas y tutoriales. En la segunda, una señora de cabello blanco me miró las manos temblorosas y dijo: «Mijo, yo aprendí a los 57. Tú puedes». Sonreí. Actualicé datos. Cuando por fin emití mi primera factura sin fregaderas, grité: «¡Sí!», tan fuerte que el departamento se asustó. Puse esa factura impresa en el refri como si fuera un dibujo de kinder. No era romanticismo, era un símbolo de que estaba entrando por la puerta legal de un mundo que antes veía desde afuera. No todos los golpes son del sistema. Algunos te los da la vida sin preguntar. Un domingo mi papá se descompensó. Terminamos en urgencias. Horas en sillas duras, olor a cloro, silencio que pesa. Pagué estudios con la tarjeta. Me dolió el monto y me dolió no tenerlo en efectivo. Al salir, con el estable, abrí la app y moví dinero del fondo Vida Bonita a Salvavidas para reponer lo que se había ido. Me quité un lujo futuro y me compré paz presente. Aprendí que los fondos no son números bonitos en una gráfica. Son colchones para los días que te tiran la cama. Las redes, mientras tanto, eran un terreno donde se podía crecer o reventar. Un hilo que escribí: «Si tu escuela no te enseñó dinero, que no te dé pena reaprender», se volvió viral en un nicho pequeño. Gente agradeció, otros se burlaron. Un tipo me acusó de vender humo, aunque no vendía nada en ese post. Me picó el hígado. Estuve a punto de escribirle un ensayo. Cerré el teléfono. Abrí un archivo llamado No discutas con sombras. Ahí pegué cada comentario que me prendía la mecha y no respondí a ninguno. Usé la energía para mejorar mi siguiente guía. Gané 2 clientes nuevos esa semana. Entendí que la controversia da likes, pero mi renta la paga el valor, no el pleito. Quise probar ingresos que no dependieran de mi tiempo directo. Escribí un pequeño ebook, Dinero en Cristiano para sobrevivientes de la quincena. 120 páginas que me sangraron los dedos. Autoedité, diseñé portadas con Canva, pedí a 2 amigos que me destrozaran el borrador y a una maestra de español que me marcara comas. Publiqué tímido. Vendí 5 en una semana. Me reí. No era el bestseller de nadie, pero ya había algo que podía vender mientras dormía. Los meses siguientes fueron sumando de a poco. Una mañana vi 10 ventas nuevas sin haber posteado nada. Sonreí con cara de «esto sí es real». Entendí por fin, y en pequeño, el mantra de trabajar diferente. La primera colaboración pagada me agarró con el ego en el pasillo. Una fintech local me pidió escribir una serie de textos educativos. Quise decir que sí sin leer contrato. Respiré. Pedí tiempo. Revisé cláusulas. Quise negociar. La voz antigua dijo: «No seas sangrón, acepta». La nueva dijo: «Tu tiempo vale». Subí 20% mi tarifa. Argumenté con datos. Ofrecí entregables claros. Aceptaron. No era fortuna, pero era respeto. Ese día me prometí algo. No vuelvas a venderte barato por miedo a que te suelten la mano. Si te sueltan, no era tu cliente. Me tropecé con la logística. Un taller presencial con 20 personas, sala alquilada, café incluido. Hice números alegres. Luego la mitad se bajó el mismo día. Una persona pidió reembolso por llegar tarde y no alcanzar galletas. Quise esconderme bajo una mesa. Aprendí a poner políticas claras. No reembolsos después de 48 horas. Grabación incluida para quien no llegue. Puntualidad. Lista de espera. El siguiente taller tuvo menos sustos. Desaprender ingenuidades también es aprendizaje. En lo personal, la identidad se me movía como marea. Yo, que me presentaba orgulloso como el licenciado tal, ahora tartamudeaba al decir: «Soy consultor independiente». Me daba vergüenza. Sentía que estaba jugando a ser grande. Un día, en una reunión, un conocido soltó la pedrada. «Ah, o sea que te quedaste sin chamba y ahora das cursos». Respiré despacio. Contesté: «Dejé una chamba. Construyo otra». Me dolió igual, pero no me perforó. En la noche anoté: «Aprende a que tu identidad no dependa del aplauso ajeno». Subrayado doble. Me equivoqué con un cliente. Quise quedar bien y prometí resultados que no dependían de mí. En 3 meses ahorras el 30% fijo. Mentí por entusiasmo. A los 3 meses ahorró 12%. Logro real, expectativa rota. Me reclamó. Tenía razón. Le ofrecí una sesión extra sin costo y rehice su plan de gastos con una herramienta más aterrizada. Aprendí a prometer esfuerzos y procesos, no milagros. Es una vacuna contra el vende humos que tanto critiqué.
La relación con el jefe tiburón llegó a un clímax. Me llamó a su oficina con el tono de quien quiere educar. Te veo distraído en tus ratos libres. Me hizo insinuaciones veladas sobre mis proyectos alternos. Me choqué el pecho con un nudo. Sin alzar la voz dije, cumplo mis objetivos. Fuera de horario, me pertenece la vida. Me temblaron las rodillas. Salí convencido de que mi tiempo estaba contado ahí. En mi libreta escribí, plazo máximo para renunciar, 9 meses. ¿Necesitas 6 meses de ahorro? Plus 2 ingresos estables. Puse números. No era poesía. Era ingeniería de escape. La familia empezó a ver cambios, no discursos. Pagué el dentista de mi sobrino con lo que salió del ebook. Mi papá, que me trataba de soñador, dijo en voz baja, gracias, hijo. Mi mamá dejó de burlarse del viaje que no tomé cuando la llevé un domingo a desayunar, pagado por mis cursos. Más que el waffle, le supo al orgullo de que su hijo no estaba perdido, solo estaba aprendiendo otro idioma. Hubo un error tonto con una transferencia. Escribí mal una clave y el dinero voló a un limbo bancario. 3 días de llamadas. 3. Entendí por qué los abuelos decían, así no se hacen las cosas. Me inventé un protocolo de no cometer idioteces técnicas. Doble verificación. Prueba con 10 errores antes del monto grande. Checklist antes de enviar. Suena obvio. Duele menos que aprenderlo con el bolsillo. Volví a terapia cuando quise correr más rápido que mi sombra. La psicóloga me preguntó, ¿qué te haría sentir que ya estás logrando? No supe responder. Balbuceé números, cifras. Ella dijo, eso es meta. ¿Y el logro? Me quedé mudo. Salí con una tarea, separar avance de valor. Empecé a celebrar cosas invisibles. El correo difícil enviado, la llamada hecha con miedo, el no que me ahorró una estafa, el sí que me comprometió a crecer. Aprendí a estudiar dinero con mínimo romanticismo y máxima curiosidad. Dividí mi semana en bloques. Aprender, ejecutar, vender, pensar. El bloque de pensar fue el más raro. Me sentaba con una hoja en blanco a preguntarme, ¿qué funcionó? ¿Qué no? ¿Qué harías distinto si esto fuera un juego con vidas infinitas? Parece tiempo perdido. Fue combustible real. De esas sesiones salió una idea que me cambió el trimestre. Convertir mis notas en un newsletter semanal con un compromiso público. Sin prometer milagros, sin frases vacías. Lo llamé Dinero con Manos, porque quería que bajara de la nube a la mesa. Primer envío, 37 suscriptores, la mayoría amigos. 10º envío, 412. De ahí salieron 6 clientes. Me tomó 10 semanas descubrir que la constancia gana a la genialidad. Caí otra vez por creer que podía con todo. 3 proyectos, trabajo, familia, newsletter, libro, talleres. Un jueves amanecí sin voz. De verdad, sin voz. Mi cuerpo dijo, basta, como solo el cuerpo sabe. Cancelé un taller. Perdí dinero. Dormí 40 horas en 2 días. Dejé el ego en la mesita de noche. Ajusté. Máximo 2 proyectos activos, un día completo a la semana sin vender ni producir, solo pensar y descansar. Fui más productivo descansando que apretando. Hice las paces con la frase conspiranoica que me prendió. Las universidades las inventaron los millonarios para fabricar empleados. Ya no necesitaba que fuera verdad literal. Me bastaba con lo que simbolizaba, que el sistema no tiene incentivos para enseñarte libertad. Que si la quieres te toca a ti hacerte cargo. Me bajé del púlpito del resentimiento y me subí al banco del laboratorio. Prueba, error, ajuste. Cuando el fondo salvavidas llegó a cubrir 6 meses de gastos mínimos, no hubo trompetas. Me hice un café, me senté frente a la ventana y lloré. No por el número, sino por lo que representaba. El día que más miedo me daba, ahora tenía con qué hablarle. Leí en voz alta lo que escribí en la primera hoja de la libreta meses atrás. Operación Salir del Laberinto. Toqué el papel como quien toca a un amigo viejo. No estaba afuera todavía, pero ya no me sentía perdido. El último golpe de este bloque fue el más extraño. El éxito pequeñito se volvió excusa para el autoengaño. Una semana con buenas ventas me hacía creer que ya sabía. Bajaba la guardia, compraba cosas para el proyecto que no necesitaba. Al cierre del mes, el margen se encogía. Me di un jalón de orejas con números. Implementé una regla. Cada peso nuevo decide su trabajo antes de llegar. Porcentaje a fondo, porcentaje a inversión, porcentaje a capricho, porcentaje a impuestos. Si no había tarea para ese peso no entraba,
Con eso, mis finanzas dejaron de parecer feria y empezaron a parecer taller. Y entonces, en medio de tantos golpes y lecciones, pasó algo que me agarró con el corazón en la mano. Un mensaje de un chavo de 19 años. Leí tu hilo. En mi casa se burlan cuando hablo de ahorrar. Abrí mi primer fondo con 300 pesos. Gracias. Me quedé mirando el teléfono largo rato. Recordé al morro que fui, obediente, hambriento de aprobación. Pensé, si aún no lo saco del hoyo más temprano, valió. Me prometí dejar de esconder mis avances por miedo a que me digan vende humos. No iba a vender humo. Iba a vender trabajo y a regalar camino cuando se pudiera. Aprender. Entendí, es aceptar que vas a fallar en público, que te vas a tragar palabras, que vas a pedir perdón, que vas a escribir 100 veces, no lo sé, y luego estudiar. Que el dinero es un idioma que cualquiera puede hablar, pero pocos están dispuestos a pasar la vergüenza de pronunciar mal al principio. Yo ya no quería hablar perfecto. Quería hablar suficiente para que mi vida me perteneciera. Terminé el trimestre con cicatrices clasificadas. Estafa temprana, orgullo herido, ansiedad bautizada, SAT domado, taller corregido, colaboraciones negociadas, fondo completo, y una claridad que dolió ganarla. Nadie va a venir a enseñarte a ser libre si tú no te haces el alumno tercamente dispuesto. Respiré hondo y abrí una nueva página en mi libreta. Escribí. Los primeros logros traen nuevas dudas. Porque si algo aprendí es que justo cuando el terreno se empieza a afirmar, aparece otra voz, más sutil, más peligrosa que el miedo, la que te pregunta si de verdad mereces lo que estás construyendo. Y por primera vez, me sentía listo para escucharla sin obedecerla. Cuando uno empieza a ver resultados, lo primero que siente no es orgullo. Es miedo, miedo de que sea suerte, miedo de que se derrumbe igual de rápido que se levantó. Esa fue mi primera sensación cuando el dinero empezó a llegar, poco, pero constante. Las asesorías se convirtieron en citas fijas. Mis talleres ya no dependían de milagros. Había semanas en las que los ingresos igualaban a mi sueldo de oficina, y por un instante sentí vértigo. Era como caminar sobre un puente que yo mismo había construido con trozos de madera reciclada. Estaba de pie, sí, pero con el miedo de escuchar el primer crujido. Aquel mes, por primera vez, pagué todas mis cuentas sin mirar el saldo con pánico. Guardé el celular, me serví un café y me quedé viendo la ventana. Afuera llovía. Pensé, esto se siente a libertad. Pero el pensamiento duró segundos antes de que otra voz, la vieja, me susurrara. Seguro es temporal. No cantes victoria. Y ahí me di cuenta. Aunque había aprendido sobre dinero, aún no había aprendido a confiar en mí. Renunciar al empleo fue el paso que más me costó. No por amor al trabajo, sino por miedo al vacío. Tenía el fondo de emergencia, los talleres activos y el ebook vendiéndose. Tenía lo que meses atrás soñaba, una salida posible. Pero el día que redacté la carta de renuncia, mis manos sudaban como si estuviera firmando una sentencia. No dormí esa noche. Me imaginé todos los escenarios. Fracasar, volver a pedir trabajo, decepcionar a mis padres. Pero también me imaginé algo que no había sentido en años. Levantarme sin un jefe encima, sin un horario impuesto. Ese pensamiento pesó más que el miedo. A la mañana siguiente entregué la carta. Mi jefe me miró con una mezcla de burla y sorpresa. ¿Seguro? Afuera está duro. Más duro es seguir aquí sin ganas, respondí. No dijo nada más. Me estrechó la mano con esa sonrisa de quien cree que pronto volverás a tocar la puerta. Salí del edificio con la caja de mis cosas. No lloré, pero sentí un nudo en el pecho que me acompañó toda la caminata. No era tristeza, era respeto. Respeto por la versión de mí que se había quedado ahí, en ese escritorio, cumpliendo sueños ajenos. Los primeros días, como libre, fueron un cóctel de euforia y ansiedad. Tenía tiempo, pero no sabía cómo usarlo. Me despertaba temprano, por costumbre, y me sentaba frente a la computadora con una lista enorme de tareas que yo mismo había inventado. Algunos días era productivo, otros un desastre. Me costó entender que trabajar por tu cuenta no es lo mismo que trabajar sin propósito. Aprendí a estructurar mis días, creación en la mañana, atención a clientes en la tarde, aprendizaje en la noche. Sin horarios fijos, pero con intención, los talleres crecían. Empecé a recibir invitaciones de colectivos, escuelas, asociaciones. El primero fue en una preparatoria pública. Entré al aula con un nudo en la garganta.
Tenía frente a mí a 40 jóvenes que me miraban como si yo fuera uno más de esos adultos que van a dar charlas motivacionales. Pero no lo era. Les hablé sin adornos. Nadie les va a enseñar a ganar dinero aquí. Se rieron. Les conté mi historia, mis errores, mis deudas, mis fracasos. Cuando terminé, una chica me levantó la mano y dijo: «Profe, ¿y cómo empiezo si no tengo nada?». Le respondí lo que me habría gustado escuchar a su edad. Empieza con lo que sabes y con lo que no te da miedo aprender. El dinero viene después. Ese día, al salir del aula, sentí que algo se acomodaba en mí. No era solo que me pagaran por hablar. Era que mi historia, la que antes me daba vergüenza, ahora servía para abrirle los ojos a otros. Con los meses, empecé a colaborar con empresas pequeñas. Les ayudaba a organizar presupuestos, a enseñar a sus empleados nociones básicas de finanzas personales. Una de ellas, una panadería local, me pagó con dinero y con pan. Sonreí. Me supo a victoria. Cada cliente nuevo era un examen. Debía demostrar que mi conocimiento servía, que no era humo. Y funcionaba. Pero el éxito, aunque pequeño, empezó a traer consigo una sombra peligrosa: el ego. Empecé a creer que ya lo tenía todo claro, me confié. Subí precios sin estrategia. Acepté más proyectos de los que podía manejar. Dije sí a todo, por miedo a que se apagara la racha. Y como era de esperarse, colapsé. 3 entregas retrasadas, 2 clientes molestos, una reseña negativa. Me dolió más que cualquier pérdida económica. No era el dinero. Era la sensación de decepcionar a la gente que confiaba en mí. Esa noche no dormí. Me quedé frente a la pantalla leyendo los mensajes de reclamo. Esperaba más de ti. Cerré los ojos y pensé: estoy repitiendo el mismo error, pero con otro traje. Antes era esclavo de un jefe. Ahora, de mi propio ritmo. La libertad también se puede convertir en una jaula si no la sabes manejar. Me tomé un día sin tocar el teléfono. Caminé por el parque, sin música, sin podcasts, sin metas. Me senté en una banca y observé. El mundo seguía girando, la gente seguía corriendo, y por primera vez entendí que no tenía que correr todo el tiempo, que podía construir a mi ritmo. Ese día escribí en mi libreta: no quiero ser el más rápido. Quiero ser el más constante. Poco a poco reajusté. Aprendí a decir que no, a dejar pasar oportunidades que olían a desgaste, a elegir clientes con valores, no solo con cheques, a dedicar tiempo a pensar. El negocio se estabilizó. Ya no era suerte, era estructura. A los 6 meses de haber renunciado, logré un objetivo que me parecía imposible: cubrir mis gastos personales solo con mis proyectos. No era riqueza, pero era independencia. Lo celebré con algo sencillo: una cena con mis padres. Mi mamá lloró. Siempre supe que ibas a lograrlo, dijo. Mentía un poco, lo supe por su tono, pero también entendí que era su forma de decir: te admiro, aunque no entienda lo que haces. Mi papá, más reservado, solo asintió. Al final, cuando ya se iban, me dio una palmada en el hombro. Nunca pensé que se pudiera vivir sin patrón, murmuró. Pero se ve que sí. Ese fue el aplauso que más me ha pesado en el alma. Los meses siguientes fueron de crecimiento real. Me invitaron a dar una charla en un evento pequeño de emprendimiento. Había cámaras, luces, gente que tomaba notas. Yo, que había temblado en mi primer taller, ahora hablaba con seguridad. Pero justo cuando el aplauso terminó, me invadió una duda nueva, más silenciosa, más peligrosa. ¿Y si esto es lo máximo que voy a lograr? El éxito también puede doler. No porque no se sienta bien, sino porque te enfrenta al vértigo de seguir. Cuando estás abajo, tu objetivo es sobrevivir. Cuando empiezas a subir, tu objetivo se vuelve no caer. Y esa presión puede ser igual de asfixiante. Empecé a obsesionarme con los números otra vez. Comparaba mis ingresos con los de otros creadores, mis seguidores con los de otros mentores, mis logros con los de gente que ni conocía. Cada vez que abría redes, sentía una punzada. Me exigía más: publicar diario, vender más, diversificar. Y sin darme cuenta, empecé a olvidar por qué había empezado. Hasta que una noche, mi cuerpo volvió a pasar factura. Ataque de ansiedad. Fuerte. Corazón acelerado, mareo. La sensación de que algo horrible iba a pasar. Me senté en el suelo, respiré como me enseñaron en terapia. No se fue de inmediato. Me quedé ahí con las manos temblando, sintiendo cómo la mente se llenaba de frases antiguas. No es suficiente. Vas a perderlo todo. No sabes mantener lo que consigues. Al día siguiente, hablé con mi terapeuta.
Me escuchó y dijo algo que me desarmó. Tu miedo ya no es a fracasar, es a tener éxito. Me quedé callado. Me explicó que muchas veces, cuando uno viene de la escasez, el éxito se siente como traición. Como si estuvieras rompiendo el pacto invisible con tu pasado, con la versión de ti que sufrió. Salí de esa sesión con un nudo en la garganta. Entendí que mi batalla ya no era con el dinero ni con el sistema. Era conmigo, con la culpa de estar mejor. Empecé a hablar del tema en mis charlas. Les contaba a mis alumnos que el dinero no arregla la mente, que si no cambias el chip, solo cambias el tipo de cárcel. Les decía, si no te crees merecedor de lo que ganas, el dinero va a encontrar la forma de irse. Cada vez que lo decía, sentía que me hablaba a mí mismo. Aprendí a disfrutar de lo que tenía sin sentir que debía justificarlo. A darme pequeños gustos sin culpa. A descansar sin pensar que estaba perdiendo tiempo productivo. A entender que la libertad no era solo financiera, sino mental. Empecé a donar una parte de mis ingresos a becar a jóvenes en cursos de educación financiera. No porque me sobrara, sino porque necesitaba cerrar el círculo. Sentía que cada peso que invertía en eso era una especie de reparación con mi yo del pasado, el que creía que estudiar era suficiente. Con el tiempo, la duda se fue convirtiendo en gratitud. Empecé a agradecer los tropiezos, los rechazos, las noches sin dormir. Cada uno había sido una lección camuflada. Agradecí incluso a mi viejo jefe, al que me robó la idea, porque sin ese coraje, nunca habría empezado mi camino. Una noche, revisando mensajes, encontré uno que me hizo reír y llorar a la vez. Era de un chico de 17 años. Vi tu video sobre educación financiera. Le enseñé a mi mamá a ahorrar. Por primera vez no nos quedamos sin dinero antes de la quincena. Gracias. Lo leí 3 veces. Cerré el teléfono y me quedé en silencio. Pensé en mí a esa edad, con la cabeza llena de promesas vacías. Y entendí que ese mensaje valía más que cualquier depósito. Esa noche dormí en paz, sin metas pendientes, sin miedo al futuro. Y al despertar, escribí una nueva frase en mi libreta. Ya no persigo la libertad, la practico. La libertad no llega con fanfarrias. Llega en silencio, en pequeños gestos que parecen nada. Abrir el correo sin miedo al banco. Mirar el calendario sin sentir que cada día es una trampa. Respirar profundo porque, por fin, el aire sabe a propio. Pasaron 2 años desde aquella noche en la fila del Oxxo. 2 años desde que me pregunté por qué nadie me había enseñado a hacer dinero. Si me lo hubieran dicho entonces, habría pensado que era imposible. Que el sistema no se podía cambiar, pero hoy sé que no se trata de cambiar el sistema, sino de salirse de él con las herramientas correctas. Mi vida se volvió más simple. Ya no corría detrás de cada oportunidad, ahora elegía. Ya no trabajaba por miedo, sino por propósito. Había aprendido que el dinero era solo un reflejo de lo que valoro, no el centro de todo. El negocio creció sin prisa, como un árbol que entendió su ritmo. Tenía colaboradores, clientes constantes y un flujo que ya no dependía de un golpe de suerte. Lo que más me sorprendía no era el dinero, sino la calma. Esa calma que no se compra, esa sensación de que, si mañana todo se detuviera, sabría volver a empezar. Había construido algo dentro de mí que ningún mercado podía robarme. Criterio. El proyecto que había nacido como una necesidad personal empezó a convertirse en una comunidad. Personas de distintas edades me escribían contándome cómo habían comenzado a tomar control de su dinero, sus deudas, su mentalidad. Historias reales de esas que duelen y sanan. Un señor de 50 años que ahorró por primera vez sin esconderlo de su familia. Una mamá soltera que montó un negocio de pasteles tras ver un taller mío. Un estudiante que usó su beca para invertir en su educación financiera en lugar de un celular. Cada historia era un espejo que me recordaba por qué valía la pena seguir. Un día, una universidad local me invitó a dar una conferencia titulada «Lo que no te enseñan sobre el dinero». Sonreí cuando vi el correo. Ironías de la vida. La misma institución que me enseñó a obedecer ahora me pedía que hablara de cómo salirse del molde. Dudé, pero acepté. El día de la charla, entré al auditorio y sentí una mezcla de nostalgia y redención. Las paredes, los pupitres, los pasillos, todo olía a pasado. Subí al escenario con el corazón tranquilo. No llevaba diapositivas de gráficos ni fórmulas, solo mi historia. Cuando estaba sentado donde están ustedes, empecé. Creía que un título universitario era el boleto al éxito. Hoy sé que era solo un mapa incompleto.
El auditorio guardó silencio. Les hablé de mis errores, de las deudas, de los miedos, de los cursos que me parecían charlatanería, hasta que entendí que la ignorancia también se paga. Les conté que el dinero no es un enemigo, sino un espejo, que amplifica lo que somos. Si eres miedoso, te hará más temeroso. Si eres generoso, te hará más libre. Cuando terminé, los aplausos sonaron distintos. No eran por show, eran de reconocimiento mutuo, de que, aunque el sistema esté armado, siempre hay grietas por donde se cuela la conciencia. Al final, se me acercó un profesor de economía, un señor canoso que me había dado clases años atrás. Me tendió la mano y me dijo: «Me alegra ver que lo que no te enseñé te sirvió más que lo que te enseñé». Nos reímos los dos, no desde el sarcasmo, sino desde la complicidad de quienes entienden que el aprendizaje real empieza cuando dejas de memorizar y empiezas a experimentar. Desde ese día, empecé a estructurar algo que me rondaba la cabeza hacía tiempo. Un programa gratuito para jóvenes de últimos semestres. No un curso de inversiones, sino un manual de supervivencia financiera y emocional para salir al mundo sin miedo. Le llamé El otro lado del título. Lo impartíamos en línea, con ejemplos reales, sin jerga técnica. En menos de 6 meses, teníamos cientos de inscritos. Ver sus comentarios era como verme en un espejo que sonreía. Por fin entiendo cómo funciona un crédito. Gracias, ya no me da miedo hablar de dinero. Nunca nadie me lo explicó así. Fue entonces cuando entendí que el legado no se mide en cifras, sino en mentes despertando. Sin embargo, el camino no se volvió color de rosa. Hubo semanas malas, meses de incertidumbre, algoritmos que mataban el alcance, impuestos que mordían más de la cuenta, pero ya no eran monstruos, eran parte del paisaje. Aprendí a navegar con paciencia. Me volví más sabio en mis fracasos que en mis aciertos. Un día, mi mamá me pidió ayuda para reorganizar sus cuentas. Se sentó a mi lado, con un cuaderno y un lápiz, como si yo fuera el maestro. Me dio ternura. Le expliqué cómo separar gastos, cómo poner nombres a los sobres, cómo hacer que el dinero tuviera propósito. Cuando terminamos me abrazó y dijo: «Ojalá alguien me hubiera enseñado esto antes». Sonreí. «Por eso lo enseño, mamá, para que no se repita». Mi papá, que siempre había sido más reservado, empezó a pedirme consejos también. Un día me mostró su primer fondo de inversión. «No es mucho», me dijo, «pero me da gusto entenderle». Ese entenderle fue para mí una medalla. No porque él me admirara, sino porque lo vi libre. Con el tiempo, entendí que el verdadero lujo no era ganar más, sino tener opciones. Poder decir no a lo que no vibra, sí a lo que importa. Tener control, no de los resultados, sino del rumbo. Mi rutina se volvió distinta. Ya no despertaba con alarma, sino con propósito. Mis días empezaban con café y un rato de lectura, no con correos urgentes. Trabajaba por bloques, no por obligación. Dejé de medir mis horas y empecé a medir mi energía. Descubrí que la productividad real no es hacer más, sino hacer mejor. De vez en cuando me encontraba con antiguos compañeros de la universidad. Algunos me miraban con curiosidad, otros con un poco de desdén. Uno me preguntó con tono sarcástico: «¿Y cuánto ganas con tus cursitos esos?». Le sonreí y respondí: «Lo suficiente para no necesitar preguntarle eso a nadie». Se quedó callado. No lo dije por soberbia. Lo dije porque, por primera vez, era verdad. En redes, mi comunidad creció más de lo que imaginé. Pero a diferencia de los gurús que prometen riqueza express, yo prefería hablar de proceso, de errores, de paciencia. A veces perdía seguidores por no vender ilusiones, pero ganaba respeto, y ese respeto, tanto de otros como mío, era lo que más valía. Una tarde, después de grabar un video sobre mentalidad financiera, me quedé mirando la cámara apagada. Pensé en el morro que fui, el que estudiaba hasta la madrugada para sacar 10, creyendo que con eso compraba el futuro. Si pudiera hablarle, le diría: los 10 sirven, pero no te salvarán si no aprendes el juego real. Le diría también que no se castigue por creer en el sistema, que todos nacimos programados para seguir el mapa que nos dieron y que romperlo duele, pero vale la pena. A veces me preguntan si volvería a estudiar una carrera. La respuesta es sí, pero con otra conciencia. Estudiaría para entender, no para obedecer, porque el conocimiento sigue siendo poder, pero solo cuando lo usas para construir tu propio camino. Años después, la educación financiera empezó a colarse en los planes escolares. Pequeños módulos, talleres, charlas.
No por decreto, sino porque la gente empezó a pedirlo. Cada vez que veo una noticia así, sonrío. Pienso que, quizá, todo este movimiento de inconformes que nos cansamos de esperar cambió algo. Poquito, pero cambió. Una noche cualquiera, mientras ordenaba mis cosas, encontré mis viejos títulos universitarios. Los saqué del cajón, los miré con cariño. Ya no me daban orgullo ni rabia, solo gratitud, porque gracias a ellos aprendí lo que no debía repetir. Los guardé de nuevo, pero esta vez no en el fondo del cajón, sino en una caja con la etiqueta punto de partida. Encendí la laptop y abrí la primera hoja del programa que ahora enseño. Al tope, una frase. El conocimiento que no te da libertad te da cadenas más elegantes. La escribí hace tiempo, sin pensar en lo profundo que se volvería. Hoy es el principio de cada clase que doy. Mi vida no se volvió perfecta. A veces el miedo regresa, disfrazado de prudencia. Pero ya lo reconozco. Le sonrío, le invito a un café y le digo, gracias por cuidarme, pero ya no me mandas tú. He entendido que hacer dinero no es lo más difícil. Lo difícil es hacer paz con el dinero, con el pasado y con uno mismo. Porque el dinero no cambia quién eres, solo amplifica lo que llevas dentro. Y si llevas conciencia, propósito y gratitud, entonces sí, el dinero se vuelve una herramienta y no un amo. Cierro el día como siempre, con mi libreta en las manos. En la primera página escribí hace años, Operación salir del laberinto. Hoy, en la última, anoto otra cosa. Ya no busco salir del laberinto. Aprendí a caminarlo con los ojos abiertos. Apago la luz, dejo el lápiz sobre la mesa y sonrío. No porque haya llegado a la meta, sino porque, por fin, entendí que la meta era entender el camino.